generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quieres formar generaciones fuertes, con valores y propósito? Escucha Semillas Eternas, Formando Generaciones. Un espacio conducido por el líder Sergio Lucio y la doctora en psicología Silvia Danae, consejera y autora del libro Crianza Artesanal. Cada jueves a las 10 de la mañana, sembrando principios que transforman familias y dejan huella para toda la vida. Semillas Eternas, porque lo que siembras hoy florece mañana. Solo aquí por Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Hola, muy buenos días. Gracias por estar acompañándonos esta mañana. Agradezco a toda la gente que hoy está escuchando la radio, que nos ven a través de Facebook, aquí en Fuente de Vida, en el 100.1 del FM. Les agradecemos que estén esta mañana, a quienes van manejando, a quienes están en sus casas, a todas las familias que nos están escuchando, porque sabemos que ahora ya nos escuchan en familia. Creíamos que solamente los papás, pero bueno, agradecemos a papás, a mamás que están en casa, en trabajos, en oficinas, rumbo a su trabajo, y que hoy están escuchando este programa. Bienvenidos a Semillas Eternas, un espacio para sembrar fe, esperanza y propósito en cada generación. Mi nombre es Sergio Lucio, soy el líder del Ministerio Semillas Eternas. Me acompaña mi esposa Silvia Danae, psicóloga, terapeuta, escritora y consejera cristiana. Juntos trabajamos para transformar generaciones a través de la crianza artesanal bíblica, acompañando a las familias a criar con amor, con verdad, con presencia y con un propósito eterno. Esto es Semillas Eternas, formando generaciones. Muy bien, pues hoy continuaremos un recorrido por el libro Crianza Artesanal, Hijos con Raíces y Alas. Llegamos al capítulo 7, es un capítulo que me gusta mucho, es un capítulo muy especial, muy íntimo, muy necesario para los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. El tema de hoy es Con los ojos del corazón, crianza consciente, pendiente y presente. Pero antes de entrar de lleno, Silvia, me gustaría que retomáramos algunas preguntas que nos dejó la audiencia la semana pasada del programa anterior, donde hablamos de formación espiritual, educar desde la raíz. Sí, porque el capítulo anterior tocó algo muy profundo, que la formación espiritual no es solamente enseñar versículos, llevar a los hijos a la iglesia, hacer una oración antes de dormir o de comer. Es sembrar una vida espiritual desde la raíz del corazón. Y recibimos muchas preguntas y preguntas que creo que son importantes retomar. Una mamá nos decía, ¿cómo puedo formar espiritualmente a mis hijos si yo misma siento que estoy volviendo a aprender a buscar a Dios? Y esa pregunta me conmovió porque muchas veces creemos que para guiar espiritualmente a nuestros hijos tenemos que tener todo resuelto. Cuando en realidad nuestros hijos no necesitan ver una fe perfecta, sino una fe viva, una fe humilde, una fe que vuelva a Dios una y otra vez. Eso es muy importante porque a veces como papás queremos enseñar desde una imagen impecable a nuestros hijos. Pero nuestros hijos aprenden más de vernos, de pedir perdón, de orar cuando estamos cansados, de reconocer cuando nos equivocamos y de volver al Señor cada vez que eso sucede. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, de 6 al 7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso nos habla de una clase formal, no habla de una clase formal solamente, habla de una vida diaria de conexión con Dios a través de esa permanencia. Exacto, la fe se enseña caminando, comiendo, llorando, perdonando, conversando, descansando. Se enseña cuando nuestros hijos nos ven depender de Dios en lo cotidiano, hasta con cosas triviales, ¿no? Como disfrutar el fútbol. Uh-huh. ¿No? Otra de las preguntas del auditorio fue, ¿qué hago si mi hijo no quiere orar o no quiere participar en un devocional familiar? Y yo diría, no conviertas la formación espiritual en una lucha de poder. La fe no se impone como castigo, se moldea en el camino. Sí, porque si hacemos un devocional como una obligación pesada para los hijos, el niño puede terminar asociando a Dios como con presión, con enojo o incluso con culpa de cada vez que eso sucede. Así es, podemos
invitar, podemos hacer preguntas, podemos crear momentos breves, sencillos, cálidos. A veces un devocional de 5 minutos hecho con amor deja más huella que 30 minutos llenos de tensión. A veces simplemente es un versículo, a veces una reflexión sobre lo que está pasando hoy en día. Y aquí se conecta perfecto con el capítulo de hoy. Porque para formar espiritualmente a nuestros hijos necesitamos aprender a verlos. No solo ver si obedecen, no solo ver si repiten el versículo, no solo ver si se portan bien en la iglesia, necesitamos mirar qué está pasando en su corazón. Sí, también recibimos otra pregunta muy fuerte que dice, ¿cómo sé si estoy formando el corazón de mi hijo o solo corrigiendo su conducta? Y creo que esa pregunta nos abre completamente la pauta para el capítulo 7. Esa pregunta nos la hacemos constantemente los papás. Totalmente, porque un padre puede corregir muchas conductas sin haber tocado el corazón. Conozco muchas historias de chicos que bajaron, ¿no? Llorando, obligados a tomarse una foto familiar y se desconectaron emocionalmente y espiritualmente tanto de su familia como de la iglesia, ¿no? Puedes lograr obediencia externa en el momento de la crianza, pero no necesariamente una conexión interna. La crianza artesanal nos invita a algo más profundo, a mirar más allá de lo visible, a preguntarnos qué siente mi hijo, qué necesita, qué está intentando comunicar con estas conductas, qué herida, qué miedo, qué deseo, qué cansancio hay detrás de algo que estoy viendo. Y ahí entra el título de hoy. Con los ojos del corazón, crianza consciente, pendiente y presente. Ese capítulo me gusta mucho, porque hay una manera de mirar que solo revisa, ¿sí? Supervisa o corrige, pero hay otra mirada que contempla, comprende y acompaña a los hijos. Son dos miradas totalmente diferentes, viniendo incluso de los papás. Y esa mirada se aprende de Dios. En 1 Samuel 16:7 dice, el Señor no mira las cosas que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ese versículo es una escuela completa de crianza. Como padres muchas veces vemos solamente la conducta externa, vemos, la mala cara, la respuesta impulsiva, el llanto, el enojo, el silencio, pero Dios nos invita a mirar más profundo, nos invita a que podamos nosotros detenernos un poco más. Silvia, de hecho, en el capítulo tú cuentas una escena muy especial y sencilla, pero muy poderosa. Aquella vez que una niña se cayó jugando cerca de nosotros, no sé si te acuerdas, y fui yo rápido a ayudarla y a levantarla, y una de nuestras hijas me dijo, tú no eres su papá, ¿por qué la levantas? ¿Te acuerdas? Sí, y puede sonar gracioso, pero para mí fue una revelación. Recuerdo haber visto la escena, recuerdo ver a una de mis hijas enojada, indignada realmente por verte a ti levantar a otro niño que se había lastimado, porque ella entendía algo muy profundo en ese momento. El consuelo no solo es automático, el consuelo es relacional. Ella decía, si venimos aquí en la plaza, ¿no? Tú nunca has visto a esa niña, ¿por qué te detienes a ayudarla, no? Para ella no era algo que tú hicieras de forma automática, sino tenía que ver con la relación que tenías con ella. Y no cualquier mirada consuela igual. No cualquier abrazo llega igual, no cualquier voz calma igual. El niño reconoce quién es su refugio, reconoce quién lo mira con pertenencia, reconoce quién tiene autoridad afectiva en su vida, ¿no? Y eso me llevó a pensar que nuestros hijos necesitan saber que nuestra mirada está disponible para ellos, que no tienen que competir con nuestro celular, con nuestro trabajo, con nuestra prisa, con nuestro cansancio o con las preocupaciones de los adultos para ser vistos. Sí, eso pega fuerte porque muchas veces estamos en casa, pero no estamos presentes. Estamos físicamente cerca, pero emocionalmente estamos ocupados en otras cosas. No sé si a eso te refieres.
Sí, la crianza consciente no significa estar en 24 horas pegados a nuestros hijos, significa que cuando estemos de verdad. Viniendo a la radio nos pasó algo muy, siempre decimos que Dios pone la enseñanza antes de que nosotros abramos la boca. Y a veces la utiliza ella y a veces me utiliza a mí. Casi siempre me utiliza a mí para que demos ejemplos de lo que sucedió. Y entonces veníamos rumbo a la radio y entonces Sergio toma una ruta diferente. Yo nada más le recuerdo que si se ponía del lado izquierdo, esas calles siempre del lado izquierdo se daban se hacen fila a vuelta a la izquierda, ¿no? Sí. Y entonces eso yo creo que hace que, ahorita lo explicarás, tomes otra ruta y se cambia de calle. Y entonces viene manejando y a la hora que él se da vuelta a otra avenida, se incorpora en el sentido contrario, a una gran avenida como la Andrés Quintana Roo. Bueno, ya nos balconeamos, pero sí, de hecho sí, y no venía pendiente y presente porque venía pensando en la ruta. Esa ruta nunca la agarramos, pero la tomé porque era la que tenía menos semáforos. Y entonces al dar la vuelta, yo conté las vueltas y tenía que dar en la tercera y di en la segunda. Entonces, gracias a Dios el semáforo estaba en rojo, pude regresar, pude dar la vuelta, recomponer el camino, pero ahí me encontré con esta parte, ¿no? De estar pendiente y presente constantemente en cosas como esas. Imagínense en la parte de la crianza con nuestros hijos. Exactamente, porque muchas veces traemos ese automático, que según nosotros tenemos en la mente un plan, un trayecto, sabes del punto A al punto B cómo quieres llegar, ¿no? Y querías llegar de la casa a la radio. O sea, sí, como papás tenemos un plan incluso en la crianza, pero en lo cotidiano, o sea, en el momento a momento, entre las cosas que tú tienes en la mente, pues sí hay algo que desconecta y nos mete a un automático que perfectamente Dios demostró que no estabas ni pendiente ni presente. Claro. La anécdota que les contamos de una de nuestras hijas cuando levanté a la niña, de hecho era una niña la que se cayó, y la cara de ella que fue así de una cara de decepción. En ese momento yo no entendía, hasta que leí el libro de mi esposa, yo no entendía esta parte y nos causaba mucha risa, ¿no? Y lo platicábamos siempre. Yo me acuerdo una vez que levanté una niña y una de mis hijas se puso, yo le llamaba celosa. Realmente no era celosa, es que ella identificaba que las acciones que yo estaba haciendo y que constantemente hacía con ellas creaba una conexión. Lo que a ella le parecía raro, que yo estuviera creando en ese momento una conexión con alguien que no conocía. Que ahora lo entiende que era parte de cortesía, que ahora lo entiende que era parte de cuidado de un adulto responsable al lado de esa niña, porque ahora lo entendemos así. Pero en el momento en el que los hijos pequeños lo están viviendo, y en el momento en el que ella lo estaba viviendo, para ella era una conexión de mi parte con alguien que no era mi hija, y lo sintió como una desconexión de algo que ella ya estaba acostumbrada a que sucediera solamente con ellas, que creaba confianza, que creaba cariño, que creaba conexión, y que se sentía que yo estaba pendiente y presente de lo que a ella le sucedía y que solamente iba a ser para ella, ¿no? Sí, la crianza consciente no significa estar 24 horas pegados a nuestros hijos, significa que cuando estemos de verdad. Significa mirarlos a los ojos, escuchar sin interrumpir, tocarlos con ternura, responder con calma, preguntar antes de asumir, pausar antes de reaccionar. Eso me gusta, pausar antes de reaccionar. Yo reaccionaba inmediatamente a corregir la conducta, ¿no? Si no hacía ninguna pausa para saber qué estaba pasando en ellos. Porque muchas veces no respondemos desde el corazón, respondemos desde el cansancio, respondemos desde el estrés, respondemos desde la herida no sanada, respondemos desde ese patrón familiar que aprendimos. Y ahí la crianza artesanal nos detiene y nos dice, antes de corregir a tu hijo, obsérvalo. Antes de levantar la voz, respira. Antes de etiquetarlo, pregúntate qué está viviendo. Sí, en Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Ese versículo me gusta mucho, y sí, el corazón determina el rumbo de la vida. Entonces, como padres, no podemos cuidar solamente la conducta de los niños, tenemos que
cuidar el corazón de ellos en la crianza. Exacto. Y cuidar el corazón no significa permitir todo. Ojo, no significa falta de límites. No significa dejar que tu hijo haga lo que quiera. Cuidar el corazón significa corregir sin romper, guiar sin aplastar, acompañarlo sin controlar, escuchar sin perder autoridad, amar sin dejar de formarlo. Sí, también en el capítulo cuentas lo de un hámster, no sé si te acuerdas. Esa imagen me parece muy clara para los papás. Una de nuestras hijas sostenía una vez un hámster en sus manitas y lo abrazaba tan fuerte porque quería demostrarle cariño, no porque quisiera apretarlo, le quería demostrar cariño, que le gustaba mucho, y terminó lastimando al pequeño hámster sin querer, en ese afán de abrazarlo, de sostenerlo y de tenerlo en sus manitas. ¿Te acuerdas? Sí, y eso fue una oportunidad para enseñarle algo que también aplica hacia la crianza. No todo amor se expresa bien si no se tiene suavidad. A veces los padres decimos, yo lo hago porque lo amo. Pero sí, y a veces ese amor sale con dureza, sale con gritos, con descontrol, con presión, con humillación. Puedes terminar hiriéndolo y por eso decimos, ¿no? O sea que justificamos el insulto, justificamos el jalón de pelos, justificamos el palazo, lo que hayamos hecho, porque decimos es que yo lo amo, ¿no? Es que yo lo quiero. Y por eso incluso a nuestra hija le enseñamos a decir suave y despacito para hacer cariños, ¿no? Porque en el afán de ella de demostrar ese amor, apretó tanto al hámster que le hizo daño, ¿no? Creo que lo mató, pero terminamos pagando el hámster después, pero, porque era en un lugar donde los estaban vendiendo, ¿no? Y creo que esa fue una lección donde enseñar que el afecto tiene que tener control corporal, tiene que tener control en la intensidad. Es algo que nos debieran de enseñar desde pequeños, es algo que nos tienen que enseñar. A veces yo veo parejas de jóvenes, de chicos, adolescentes, empezando a jugar entre amigos y se pegan, se sapean y dicen, pues es que así nos llevamos, ¿no? Somos amigos. Sí, creo que en muchos hogares necesitan recuperar esa frase, suave, despacito para hablar. Suave y despacito para corregir. Esa parte no la entendemos. Creemos que la corrección solamente tiene que ver con dureza, pero suave y despacito para corregir, suave y despacito para tocar temas difíciles, por ejemplo, suave y despacito para acompañar los procesos que cada uno de sus hijos esté viviendo. Sí, porque el corazón de un hijo no se abre a golpes, o sea, no es como si fuera una lata y la quisieras abrir a golpes, pues no la vas a abrir, la vas a abollar nada más, ¿no? Se abre con seguridad. La ciencia también nos enseña a entender esto. Cuando un niño se siente amenazado, su cerebro entra en modo defensa. No reflexiona igual, no escucha igual, no aprende igual, pero cuando él se siente seguro, acompañado y validado, puede pensar mejor, regularse mejor, recibir mejor la información, y a veces no nos damos cuenta que tenemos a nuestros hijos en modo alerta ante nosotros. Ya ni siquiera escuchan nuestra voz porque su cerebro ya se bloqueó en cuanto escucharon nuestra palabra, ¿no? Entonces, la presencia de los padres no es algo romántico solamente. Tiene un impacto emocional, espiritual y hasta cerebral en esta parte. Así es, la presencia regula, la voz calmada regula, el contacto visual regula, el abrazo seguro regula, la oración incluso calma, ¿no? La oración en calma va a regular. Por eso cuando decimos crianza consciente, no hablamos de una moda. Hablamos de una forma de estar despiertos al mundo interior de nuestros hijos, de estar presentes mientras ellos están construyendo. Y hacerlo consciente y presente. Y en la Biblia vemos a Jesús haciendo eso todo el tiempo. Jesús no trataba a las personas como cosas,
las veía. Por ejemplo, vio a Zaqueo arriba del árbol, vio a Bartimeo cuando otros lo querían callar, vio a la mujer samaritana más allá de su historia, vio a los niños cuando otros pensaban que estorbaban. Él miraba a las personas y de esa manera cuidaba sus corazones. Sí, Marcos 10:13 dice que le llevaban a los niños, ¿no?, a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban, y Jesús se indigna y les dice: dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios, es de quienes son, es de que el reino de Dios es para ellos, ¿no? Y luego dice que los toma en sus brazos, les puso las manos sobre ellos y los bendijo. Esa imagen debería formar se debería formar parte de nuestra forma de criar. Jesús no solo enseñó desde lejos, Jesús se acercó, tocó, abrazó y bendijo. Qué fuerte, porque a veces los adultos, incluso con buenas intenciones, podemos impedir que los niños se acerquen a nosotros y se acerquen a Jesús, que es lo más importante. Sí, nosotros como papás podemos ser los primeros que alejemos de que nuestros hijos tengan una relación con Dios. Cuando hacemos que Dios se vuelva una amenaza para ellos, cuando usamos la Biblia para avergonzar, cuando corregimos sin ternura, cuando exigimos espiritualidad, pero no modelamos el amor, podemos poner obstáculos. Cuando somos legalistas y no entendemos lo que vino a hacer Jesús en la cruz, cuando no entendemos que ya no vivimos bajo las leyes, sino bajo la gracia, y que la gracia no nos da derecho a romper sí las leyes, pero nos lleva a que podamos nosotros transformar nuestra mirada, transformar nuestro pensamiento para transformar el mundo alrededor de nosotros. Pero creo que nosotros podemos poner esos obstáculos en nuestros hijos para que su forma pueda ser incompleta. Pero cuando criamos con los ojos del corazón, nuestros hijos pueden experimentar algo distinto, un hogar donde la fe se siente como un refugio y no como una presión. Silvia, también en el capítulo aparece una frase muy bonita, que es ¿qué necesitamos ser? ¿Sí? Ellos respondieron: pacientes. A nuestras hijas siempre les decíamos, cada vez que pasaba una situación, ¿qué necesitamos ser en este momento? Ellas lo decían con frases, con las sílabas separadas: pacientes. Y eso les ayudó muchísimo a ellas, ¿no? Sí, les decíamos separados la palabra, cuando las veíamos ansiosas, cuando las veíamos preocupadas, o cuando ya veíamos que ellas ya querían llegar rápido o que rápido les diéramos las cosas. Era un buen momento para ejercitar esto, y entonces les decíamos: acuérdate que necesitamos ser pacientes. Y al decir esta palabra en sílabas y pausados, casi como una canción, porque ellas aprendieron a contestarnos de esa forma: pacientes. Y tenía un efecto regulador realmente en ellas, porque hacía que ellas también bajaran el mamá, ya, o sea, su ritmo de voz, y volvieran a regular hasta su respiración, porque a veces los niños necesitan que les prestemos nuestra calma, ¿sí? No basta con decirle cálmate, no basta con decirles cállate o estate quieto. Muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces, una frase repetida con ternura, con respiración, con pausa, con mirada, una palabra suave se convierte en un entrenamiento emocional, y ese fue algo que las acompañó, creo que en gran parte de la primera etapa de sus vidas. Sí. Y criar con los ojos del corazón implica bajar la velocidad como papás. Los hijos lo ven permanentemente en nosotros. La prisa es enemiga de la ternura. La prisa nos hace ser bruscos.
la prisa nos vuelve reactivos. La prisa normalmente nos hace escuchar a medias, ¿no? Hoy lo viste, la prisa te hizo dar vuelta, en un lugar donde si Dios no nos hubiera protegido y hubiera tenido el alto en la de esas, pues nos hubiéramos estrellado y más adelantito estaba la patrulla, aparte nos hubiera agarrado y no estaríamos en este momento dando el programa de radio. Y por eso en esta época donde todo va rápido, crear con presencia es un casi acto contracultural. Es decir, mi hijo no es una interrupción. Es decirte, mi hijo es una encomienda. Su corazón no es un pendiente más de mi agenda, es tierra sagrada. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que nuestros hijos son esa carga que hay que alimentar, que hay que bañar, que hay que arreglar, que hay que dormir, sino que es alguien con que todos los días que voy a estar con él, es alguien a quien tengo que cultivar, porque son pocos los años en que podemos nosotros estar directamente con ellos, 20 a lo mucho, y ya después ya no nos tocan. Claro. Ahorita que dijiste Tierra Sagrada, eso me recuerda a la dedicatoria de tu libro, cuando dices que tus pacientes te han permitido entrar a Tierra Sagrada de sus historias cada día. Sí, nuestros hijos también son tierra sagrada, o sea, sus preguntas, sus miedos, sus silencios, sus lágrimas, ¿no? Sus procesos. A veces como padres queremos entrar a esa tierra con botas, con prisa, con exigencia, pero el corazón de un hijo se acompaña con reverencia. Tenemos que entender que es un proyecto de Dios. Entonces, si tú piensas que es algo que Dios diseñó y te lo está entregando en las manos, yo no sé si tú has visto en los museos cuando sacan una pieza preciosa o de muy alto valor, los que van a enseñar la pieza hasta se ponen guantes y usan determinadas cosas para mover la pieza, ¿no? Entonces, para no dañarla, ¿no? Para poder manipularla. Y a veces eso, o sea, me imagina que debiéramos de ser nosotros tan cuidadosos con el hijo o la hija que Dios nos da, ¿no? Oye, Silvia, ¿y qué le dirías a una mamá que nos escucha y piensa, yo no fui criada así, a mí nunca me miraron con ternura, a mí no me escucharon, yo no sé cómo hacer esto con mis hijos? Le diría que empiece por pequeño, que empiece con cosas pequeñas. No tienes que hacerlo perfecto. La crianza artesanal no se trata de perfección, se trata de volver a empezar con ternura. Y también te diría, Dios restaura nuestra manera de mirar. A veces no miramos bien porque nosotros no fuimos mirados con juicio, ¿no? A veces no escuchamos bien porque no fuimos escuchados. Pero el amor de Dios puede sanar nuestra mirada, puede sanar nuestra escucha. A veces estamos repitiendo un patrón en la crianza que tenemos que detectar y tenemos que parar, ¿no? En verdad lo hemos hablado, ¿no? La maldad visita nuestras generaciones y si nosotros no entendemos que la maldad así se visita con esta cotidianidad, con estos gestos, con este día a día, pues tenemos un problema, ¿no? Eso me recuerda un versículo en Romanos 12:2 que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios las transforme en personas nuevas al cambiar su manera de pensar. También podríamos decir, al cambiar nuestra manera de mirar, no solamente de pensar, sino de mirar a nuestros hijos. Exactamente, necesitamos que Dios transforme nuestra mirada como padres, que dejemos de ver a nuestros hijos desde la expectativa y empecemos a verlos desde el propósito, que dejemos de verlos desde el miedo y empecemos a verlos desde la fe, que dejemos de verlos desde la comparación y empecemos a verlos desde el diseño de Dios. Sí, porque cada hijo tiene un diseño, ¿no? Y eso está desde el primer capítulo del libro. Danae y Noelí, siendo hermanas, son completamente distintas. Una es más estructurada, la otra es más intensa,
una es más reflexiva, la otra es más expresiva, y tuve que aprender a que no podía criarlas de la misma manera, aunque fueran mis hijas, que estuvieran en el mismo lugar, aunque la misma intención fuera la misma, porque la crianza artesanal no se uniforma, ¿sí? Se descubre, y con mis hijas me pasaba muy seguido. Creía incluso la misma orden que le daba una, la misma palabra que le daba una, ambas la interpretaban de manera diferente. Y entonces ahí, platicando, me dijiste, es que con cada una tienes que tomarte el tiempo y el espacio para ver su forma y su manera de ser de cada una de ellas. Aunque fuera la misma instrucción, me costaba mucho trabajo. Entonces mirar con ojos del corazón también es reconocer la individualidad de cada uno de nuestros hijos. Sí, no todos los hijos necesitan lo mismo. No todos procesan igual, no todos sienten igual. No todos expresamos de igual manera. A uno quizás hay que acercarse con palabras, al otro con tiempo, a otro con juego, a otro con silencio, a otro con una nota a lo mejor, o al otro con un abrazo, pero todos necesitan sentirse vistos. Salmo 139 nos dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Maravillosamente complejo. Y esa frase es muy importante. Maravillosamente complejo. Nuestros hijos son complejos. No son máquinas. No son un proyecto de rendimiento. No son extensiones de nosotros. Son una obra compleja de Dios. Y si tú entiendes que son una obra compleja de Dios, ¿sí? Vas a dar cuenta que requieren paciencia, que van a requerir atención, que van a requerir humildad, porque cuando algo es complejo, ¿sí? Si tú no te sientas y le dedicas ese tiempo, pues lo vas a desaprovechar o no lo vas a lograr hacer bien. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se ve una crianza pendiente y presente en lo cotidiano con los hijos? Se ven momentos muy simples. Cuando tu hijo llega de la escuela, por ejemplo, y tú notas que algo cambió en su mirada, solamente lo puedes hacer si conoces su mirada. Cuando tu adolescente te dice no pasa nada, pero tú percibes que sí pasa algo y no presionas, pero dejas una puerta abierta, o sea, sabes que algo está sucediendo, sabes que estás en la adolescencia y necesitas incluso tú crear una estrategia para llegar a su corazón. Cuando tu hijo se equivoca y tú corriges la conducta sin atacar la identidad, también cuando hay enojo y antes de gritar decides respirar, ¿no? Cuando eliges preguntar qué sentiste en lugar de decir automáticamente por qué lo hiciste, ¿no? Eso. Cuando en casa existe un espacio donde se puede llorar sin vergüenza y hablar sin miedo. Eso me gusta, hablar sin miedo, porque si cada vez que un hijo habla recibe un sermón, juicio, burla o una interrupción, la verdad es que se cierra y deja de hablar. Y luego los padres dicen, mi hijo no me cuenta nada, ya no tiene confianza en mí. Y muchas veces interrumpimos. A mí me pasa mucho. Y Silvia me dice, deja que termine, porque quiero inmediatamente resolver, porque muchas veces creo que esta parte dejo de escucharlas, exactamente. Por ejemplo, en Proverbios 20:5 dice, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente las capta fácilmente. Sí. Qué hermoso, el corazón de nuestros hijos tienen aguas profundas, ¿no? Y no podemos llegar a aguas profundas con una mirada superficial. No sé si has visto en el buceo como para llegar, puedes bucear a 10, creo que son 5 metros, ¿no? Normalmente 10 metros a lo mucho, pero si quieres ir a aguas profundas tienen que llevar otra maquinaria además de un tanque de oxígeno normal, ¿no? Normalmente llevan, ¿cómo se llama?
otras cosas, ¿no? Hasta oxígeno en un barco Sí. y la línea de vida que los va a poder llevar hacia aguas más profundas. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Que pensar que así como esas líneas que tienden a poner para entrar a esas aguas profundas, así debería ser nuestra paciencia, así necesitamos silencios, así necesitamos observación, porque por eso en este capítulo se propone al círculo de familia como un espacio sagrado, como un momento sin regaños, sin correcciones, sin pantallas, para hablar y compartir, orar y conectar. Eso me gusta mucho porque no se presenta como algo complicado, ¿sí? Puede durar 15 minutos, puede hablar de lo importante del tiempo, sino de la conexión con los hijos. El círculo de familia es algo que recomendamos mucho hacer con las personas, con los hijos. Sí, el círculo de familia es un momento en el que vas a poder conectar. En el libro de crianza artesanal se maneja, es como toda una técnica que vas a hacer durante todos los capítulos y ejercitar durante todo el tiempo. Pero realmente el círculo de familia surgió como un espacio donde tú y yo, haciendo crianza, sabíamos que teníamos que hacer una pausa. Había momentos donde papá viajaba, ¿no? Y salía o yo había estado muy atareada en el consultorio. Y entonces veíamos que ellas empezaban a crecer y en el afán de no desconectarnos, en el afán de ser pendientes, en el afán de ser conscientes, decidimos hacer esto que le nombramos círculo de familia, que era reunirnos por lo menos una vez a la semana. Cuando eran chiquitas lo hacíamos cada 3 días, porque el tiempo para los muy pequeñitos no tiene como una estabilidad como nosotros, ya siendo más grandes. Y entonces podíamos reflexionar sobre lo que había pasado esos días, si se habían sentido felices, tristes, si algo les había enojado. Pero no nada más podíamos explorar el corazón de ellas sobre lo que habían vivido mientras tú y yo no habíamos estado, sino que también era un espacio para nosotros poder intervenir si algo por las prisas se había quedado pendiente o por si esa conducta, incluso nosotros no sabíamos qué hacer. O sea, ningún papá nace sabiendo qué hacer cuando los hijos nacen, ¿no? O sea, nacen los hijos y nosotros no nacimos siendo padres, ¿verdad? Claro. En ese momento empezamos a aprender a ser papás. Y entonces hay cosas que van sucediendo en lo cotidiano y no sabes cómo qué responder. Esto se castiga, esto se ríe, esto se celebra, esto es bonito, esto qué le va a dejar para los siguientes años de su vida, y no sabes cómo reaccionar. Entonces, Círculo de Familia nos permitía también tener el espacio para orarlo, ¿no? Para que si necesitábamos corregir una conducta, le decíamos, en el Círculo de Familia lo platicamos. Sí. Y les daba ese tiempo, ¿no? De reflexión a ellas, pues porque sabían que llegando al Círculo de Familia lo íbamos a platicar, ¿no? Y entonces les daba tiempo para que ellas pudieran reconocer o arrepentirse si la conducta había sido pues fuerte, ¿no? Y entonces es una manera muy muy sana de enseñarles, ¿no? A hacer una conexión, a reconocer, a arrepentirse, a restaurar y a restituir, porque una vez que llegábamos a ese momento, pues ya podíamos hablar desde la calma sobre la situación, ya no desde el enojo, ¿no? De lo que había sucedido en ese momento, que estábamos a lo mejor todos saturados, y ya podíamos platicar de lo que había hecho, se había hecho berrinches, se habían hecho una falta, si habían hecho un pecado, si lo que estaban viviendo era pecado, ya podíamos hablarlo desde otra mirada y podíamos reflexionarlo a pesar de que ellas tuvieran una corta edad. Y eso aprendían porque no nada más era que ellas fueran como las entrevistadas en el Círculo de Familia, claro.
¿no? De hecho, a mí me servía mucho esta parte. Silvia habla de que en su momento, cuando implementamos Círculo de Familia, era para mí, como yo viajaba, mis horarios y mis tiempos eran casi en fines de semana con ellas. Y entonces, las niñas, cuando se empezaron a hacer los círculos de familia, sabían que había un momento, que sí iba a llegar un momento en el que íbamos a estar totalmente pendientes y presentes con ellas, y anhelaban que llegara ese momento, ese día, e incluso en varias ocasiones llegaron con la lista de las cosas ya escritas, incluso con algunas de las cosas que habían reflexionado, escrito, y entre ellas ya también habían platicado, y a veces se ponían también de acuerdo para cosas que nos iban a pedir. Se convirtió en un momento de conexión familiar tan esperado, tan anhelado, y que en ocasiones, por cuestiones de tiempo, o viajábamos como familia a algún otro lugar, creíamos que en el otro lugar no se hacía, que el círculo de familia nada más era en casa, y ellas anhelaban. Si nos agarraba nosotros lo hacíamos cada tercer día cuando eran muy pequeñas, y después todos los domingos en la tarde, donde estuviéramos, ellas esperaban que fuera círculo de familia, no importa si eran las 10, 11 de la noche, si llegábamos de algún lugar o de algún evento, esperaban que hubiera el círculo de familia, y eso creó en ellas una estructura de comunicación directa con nosotros. A mí me dio la oportunidad de que cuando yo no estaba pendiente y presente por la ausencia de tiempo o de no estar con ellas en Cancún, porque viajaba, sí me daba la oportunidad de saber que había un momento en el que sí íbamos a estar completamente dedicados a ellas. Lo anhelaban, les gustaba, y se convirtió en una tradición muy linda en nosotros. Lo recomendamos muchísimo porque eso conecta a los papás con los hijos. Sí, y también nos daba, Círculo de Familia también te da como la oportunidad de poder planear para la siguiente semana. Podíamos nosotros dar lo que iba a suceder, les podíamos anticipar las actividades, y si incluso papá iba a estar más ocupado o mamá iba a estar más ocupada, ellas podían planear, ¿no? Y saber si podían hacer ciertas cosas o si querían hacer alguna actividad, la podíamos ya programar y todos sabíamos lo que iba a hacer. Pero también creo que uno de los momentos especiales que se dan en el círculo de familia es que podamos rendir cuentas unos a otros en la familia, porque también hablábamos de lo que estaba en nuestro corazón. El ejercicio cuando ellas eran pequeñitas, me acuerdo que los primeros círculos de familia, Sergio y yo nos sentíamos como, creo que estamos haciendo el ridículo, ¿verdad? Porque eran dos niñas chiquitas de 2 y 4 años que se nos quedaban mirando acá hablando de economía y de que si íbamos a poder ir al cine o no y eso, pero y pensábamos que no era, ay, que no les mejor no les importa eso, mejor no debiéramos de hacer todo esto, pero después fuimos dándonos cuenta que ese hábito que habíamos hecho en ellas, las estaba haciendo también conscientes y presentes también de lo que sus pasaba papás. con nosotros, exactamente. Sí, o sea, nos empezábamos a dar cuenta porque ellas sabían cuándo sí podíamos pedir, qué podían pedir, cuándo no, cuándo ya habíamos dicho que íbamos a estar en una semana cargadas y ellas ya se organizaban para hacer sus cosas, hasta nos hacían sus peticiones de si necesitaban material para pintar, para hacer, porque pues iba a ser una semana que no iba a haber salidas. O sea, creo que el círculo de familia, si tú lo sabes llevar y transmitir con tus hijos, es un espacio muy bueno. Hoy que ellas ya son grandes, tiene una 18 y una 21 y han hecho muchos círculos de familia. Hoy a lo mejor ya no los hacemos cada semana porque ya nuestras propias ocupaciones de los 4 se vuelven más intensas, pero sí procuramos hacerlos constantes, ¿no? Por lo menos una vez al mes y sentarnos y hacer la recapitulación cada 15 días de ver cómo están nuestros corazones, y hemos agregado cosas conforme ellas han ido creciendo. Por ejemplo, ¿qué quieres que ore yo por ti? Sí. ¿No? Y eso ellas aprendieron a poder ser acompañantes de la oración, de intercesión, de unos por otros,
de podernos unirnos para pedir, ¿no? Algo a Dios, ¿no? Y que pudiéramos nosotros ser ese receptor, ¿no? Entonces, creo que el círculo de familia es un momento que por eso lo pusimos en el libro, ¿no? Creo que Dios nos mostró ese espacio y nos lo permitió vivir para que estuviera en el libro como, no nada más como una herramienta, sino como un espacio seguro para la familia. Y ojalá y lo puedas hacer, porque a veces los papás no lo hacen porque imaginan algo perfecto, todos sentados, todos felices, todos participando, todos espiritutos, y no siempre va a ser así, ¿no? Sí, habrá distracciones, a veces los perros se metían, jugábamos, nos reíamos, llorábamos, a veces lo hacíamos los 4 acostados en la cama, no sé, lo veíamos alrededor de de unas alitas o de una pizza. ¿Sí? O sea, no es necesario, no es un culto familiar. Círculo de familia no va a sustituir tu altar familiar o tu ¿cómo se llama? Tu devocional familiar. No, círculo de familia tiene que ver con esa consigna de ser pendientes y presentes en todo lo demás. Silvia, me gustaría que habláramos de los obstáculos, porque muchos papás sí quieren estar presentes, pero sienten que no pueden. Pasa eso en los papás. A veces el querer estar presente, el querer estar constantemente en la vida de nuestros hijos, sentimos que no podemos, ¿sí? Como una parte de que no es algo que hayamos ejercitado. Sí, hay varios obstáculos. Yo diría que el primero es la prisa. Vivimos corriendo y cuando corremos todo el día llegamos a casa sin margen emocional. Y eso en lo cotidiano nos va desgastando. Por eso es importante que cuando diseñamos un día, también hacemos como ese espacio, pausa, ¿no? Sí, esa pausa. El segundo sería la distracción digital. Estamos con nuestros hijos, pero mirando una pantalla, ¿no? Uh-huh. Ellos percibiendo cuando nuestra atención está dividida, incluso también la de ellos, porque no nada más nosotros. Creo que el celular a veces, o la televisión o el play, se vuelve como esa parte anexa al ser humano que pues puede ser un obstáculo, ¿no? Entonces, en círculo de familia lo que hacíamos era fuera celulares, uh-huh, ¿no? Porque nos ayudaba a conectar con el corazón de nuestras hijas. Claro que cuando ellas eran pequeñitas y empezamos círculo de familia, no existían los celulares de esa forma como hoy existen. De hecho, no tenían celulares. No existía, no había como esta parte, ¿no? Pero al hacerlo cotidiano llegó un momento en que no ponen el celular o lo apagamos, porque sabemos que tampoco nos vamos a quedar ahí 5 horas, ¿no? Claro. Era un espacio breve de círculo de familia. También el tercero que yo diría que puede ser un obstáculo es el cansancio emocional. Hay papás que no están ausentes por falta de amor, sino por agotamiento, ¿no? O sea, ya lo que quieres llegar es a tu cama a descansar, porque ha sido un día muy cargado. Entonces, también Círculo de Familia te va a permitir tener un espacio relajado, no necesariamente tiene que ser en la noche, puede ser en la mañana. Muchos de nuestros círculos de familia empezaban el sábado temprano, ¿no? Y después de que elegían ellas que querían desayunar, y entonces creo que es buscar el espacio, ¿no? Y algunas veces les pedíamos, ¿dónde te gustaría que fuera el círculo de familia la siguiente semana? Y planeaban, y me gustaría que fuera en el jardín y que lleváramos comida y que pudiéramos estar así. Entonces planeaban ese momento, porque no nada más era un momento de hablar, de estar espiritualizando, como dice Silvia, era un momento de conectar con ellas. Y entonces les daba su imaginación de lo que querían hacer. Entonces se había convertido en algo que para ellas era muy esperado cada vez que se hacía, ¿no? Sí, creo que también el cuarto obstáculo que podemos tener son las heridas personales.
Si yo no sé qué hacer con mis emociones, me costará mucho trabajo acompañar las emociones de mis hijos. Entonces, círculo de familia también es un muy buen ejercicio para ti. Por eso les decía que cuando eran chiquitas y pues creo que todavía no entendían todo, había muchas cosas que tú y yo sentíamos ridículos porque no lo habíamos hecho nunca, jamás habíamos hablado de ¿y cómo te fue esta semana? ¿Qué te hizo enojar? ¿Qué te hizo feliz? Cuéntame. Hasta ese momento nos lo preguntábamos. Sí, realmente. ¿qué fue tu parte favorita de esta semana? ¿Cuál fue la más horrible de esta semana? Y enfrentarte también nosotros a eso fue un ejercicio de conectar con nuestras emociones o de conectar, chispas, sí es cierto, estuvo feo, ¿no? Porque a veces en el mismo círculo de familia el otro le decía al otro, oye, creo que fue horrible esto que te sucedió, y hasta ese momento uno o el otro podía hasta llorar, ¿no? De sí es cierto, fue horrible, ¿no? Y podíamos expresarlo, y a lo mejor las hijas todavía bien chiquitas no entendían, pero conforme fueron creciendo, Nos fueron conociendo a través del círculo de familia. Fueron conociendo nuestra interacción como esposos, como papás y como pareja. Entonces fueron reconociendo que nuestra vida cotidiana también necesitaba de un momento de conexión, y era ese en particular. Sí, que nuestra infancia y su infancia no era nada parecida. Claro. ¿No? Y también creo que el quinto obstáculo que yo puedo ver es confundir presencia con complacencia. Algunos padres piensan, si los escucho mucho, perderé autoridad. Pero no, escuchar no debilita la autoridad, la vuelve más sabia. Si tú en verdad pones el corazón para escuchar a tus hijos, te vas a dar cuenta lo que es importante, lo que es bueno y lo que es agradable. O sea, vas a poder conectar no nada más con tu hijo, sino con la misión que Dios tiene para tu hijo. Qué importante, porque autoridad sin conexión puede producir miedo en los niños, ¿no? Pero autoridad con amor produce seguridad en ellos. Sí, exacto. Efesios 6:4, que lo hemos repetido mucho, dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No de tu mente, no de tu corazón, del Señor, ¿sí? Y no provocar a ira también implica cuidar la forma, no solo el contenido. A veces tenemos razón en lo que decimos, pero perdemos el corazón por la manera en que lo decimos, ¿no? O sea, yo he tenido chicos en terapia, adolescentes enojados, llorando porque no querían ir ese día, y no porque no quisieran ir a terapia, ¿no? Entonces les digo, ¿por qué? Es que Silvia, me quedé despierto toda la noche haciendo tal proyecto y estoy bien cansado, y mi mamá sabía que yo estaba cansado y me obligó. Y le digo, tan fácil me hubieras mandado a mí un mensaje y yo soy la que canceló tu cita. Pero es importante, ¿no? Ver el corazón, no es no quiero ir, ¿no? Sino, ¿por qué no quiere ir? ¿No? O sea, no es que se esté resistiendo a ir a la sesión, es que no quiere ir porque se durmió, se desveló, tiene trabajo, está estresado, está cansado, o hasta porque es la fiesta de cumpleaños de un amiguito, ¿no? Entonces, a veces, darnos esas pausas, ellos pueden tener razón, ¿no? Y a veces tenemos razón en lo que decimos, pero perdemos el corazón por la manera en que lo decimos. Eso es muy cierto, la verdad. Y aprovechar la etapa donde todavía buscan nuestra mirada, ¿sí? Jugar, escuchar sus historias largas, bendecirlos, nombrar sus emociones, enseñarles paciencia con frases sencillas, practicar suavidad, crear rituales de conexión, ¿no? Creo que no nos lo debemos de perder los papás. Aprovechar esa etapa para poder conectar con su mirada. Creo que es algo que si no lo estás haciendo, detente y empiézalo a hacer.
No importa lo que hayas estado haciendo, detente y empiézalo a hacer. Los rituales familiares son muy poderosos. Una oración antes de dormir, ¿no? Una frase, tú los duermes con un versículo, ¿no? Ellas empiezan: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y creo que ya en el porque solo tú, Señor, me harás vivir y dormir confiada, ya están dormidas, ¿no? Una frase de despedida, ¿no? Yo les digo a mis hijas mucho, cuando están de viaje, ¿no? Que el Señor cuide tu entrada y tu salida, ¿no? Y siempre se los pongo y es la misma, o que el Señor nos vigile a ti y a mí mientras estemos lejos, ¿no? Como la mispa que hizo Moisés, ¿no? Un abrazo al llegar, una pregunta en la comida, un tiempo sin pantalla, ¿no? Como ese suave despacito, ¿sí? Es ser pacientes. Sí, esas palabras fueron rituales en nuestra crianza, ¿no? Esas dos palabras o esas frases fueron rituales dentro de la crianza de nuestras hijas, ¿no? Son pequeñas semillas, ¿no? Claro, son pequeñas semillas que se siembran con amor, verdad, fe. Sí, y pues bueno, hoy aprendimos esa parte, ¿no? Y creo que eso es lo que nos tenemos que ya llevar, ¿no? Y bueno, hoy agradecemos, ¿no? Que Dios nos permita a cada uno de nosotros ser de nuevo suaves, de nuevo pacientes, de nuevo tiernos, ¿no? Sí. Quiero leer Isaías de 40:11 que dice: aparecerá su rebaño como pastor, apacentará su rebaño como pastor, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Esa imagen de Dios como pastor que carga a los pequeños parece como una conducta específicamente de este capítulo, ¿no? Sí, es preciosa. Dios no solo dirige desde lejos, Dios nos carga, Dios nos sostiene, nos acerca a su pecho. Y nuestros hijos necesitan experimentar algo de ese amor en casa, no solo de Dios, pero sí como somos llamados a ser reflejo de ellos. Entonces, criar con los ojos del corazón es reflejar algo del corazón del Padre. Sí, es preguntarnos cómo mira a Dios a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo lo llamaría a Dios? ¿Qué está formando Dios en él? ¿Cómo puedo colaborar con este diseño sin destruir su ternura? Esta semana, como práctica de crianza artesanal, los proponemos que hagan eso muy sencillo, ¿no? Que hagan una pausa para la mirada, que pueden decirles: hoy te vi esforzarte, hoy me di cuenta de esto, ¿no? Podemos hacer esa parte que podemos hacerlo. Una oración necesaria se encuentra en el Salmo 139, 23, 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos. Y conoce. Sí, y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y sígueme en el camino por la vida eterna. Y guíame. Y guíame en el camino de la vida eterna. Y podemos orar: Señor, examina también nuestra manera de mirar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de corregir, enséñanos a cuidar el corazón de nuestros hijos. Porque muchas veces pedimos que Dios cambie a nuestros hijos, pero también necesitamos pedirles que transformen nuestra manera de acompañarlos. Antes de orar, quiero decirles algo, que los papás escuchen. Quizá hoy este programa removió culpa, pero queremos que no salgas con culpa, queremos que salgas con esperanza. Sí, como papás no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de hacer las cosas para ellos, ¿no? Recuerda, ninguna semilla sembrada con amor, verdad y fe se pierde en las manos del Señor. Bueno, pues yo soy Sergio Lucio y juntos seguiremos sembrando para las generaciones. Nos vemos la próxima semana.
¿sí? Agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo, estuvieron conectados, tanto a nuestros radioescuchas, a los taxistas, a las personas, estuvieron conectados en el Facebook, ¿no? Muchos saludos a todos y aquí los esperamos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana. Yo soy Sergio Lucio, mi esposa es Silvia Danae. Nos vemos el próximo jueves y nos escuchamos a través del 100.1 del FM en Fuente de Vida y a través de Facebook en todas las repetidoras. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Dios de todas las generaciones,